Cordial saludo, docente y compañeros del doctorado en Ciencia de la Educación. Mi nombre es Adalberto Lascarro Mendoza y soy un estudiante del doctorado en Ciencia de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc de México. A continuación, le voy a hacer una entrevista a un compañero de trabajo, el profesor Jeffer Arias Rentería, que es doctor en Ciencia de la Educación. Él nos va a responder unas preguntas relacionadas al curso que estoy haciendo en estos momentos. Jeffer, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Adal? ¿Cómo vamos, mi hermano? Bien, bien, gracias. Ya sabes, pues que te voy a hacer unas preguntas relacionadas a nuestro oficio, a nuestro contexto y muchas cosas relacionadas a estas problemáticas actuales que tiene la educación en Latinoamérica. ¿Estás preparado? Claro que sí. Muchas gracias de antemano por la invitación. Ok, voy con todo el gusto. Bueno, Jeffer, ¿cuáles consideras que son las principales problemáticas que enfrenta actualmente la educación en América Latina y cómo afectan la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje? Bueno, Alberto, mira, pues las principales problemáticas a las que enfrentas, pues, tienen que ver, pues, principalmente con la desigualdad socioeconómica. Uh A -huh. eso se suma pues todo el tema de la pobreza, la brecha digital que hay, todo el tema que tiene que ver con la deserción escolar, la insuficiente formación y sobrecarga que tienen los docentes, las dificultades socioeconómicas y la persistencia de modelos pedagógicos poco contextualizados. ¿Cierto? Estas situaciones, por supuesto, afectan la calidad porque las condiciones sociales de los estudiantes inciden directamente en esas oportunidades de aprendizaje. En ese sentido, Bourdieu advierte, por ejemplo, que la escuela puede reproducir desigualdades cuando, por ejemplo, no reconoce las diferencias entre el capital cultural y social de los estudiantes. Y por su Correcto. parte, Freire, por ejemplo, plantea que la educación debe partir de la realidad concreta de los sujetos y contribuir, por supuesto, a esa transformación. La CEPAL continúa identificando, por ejemplo, desigualdad estructural como uno de los principales obstáculos que hay para el desarrollo social y educativo de la región. Bueno, te hago la siguiente pregunta también con respecto al tema. ¿Qué factores sociales, económicos, tecnológicos y culturales influyen en el surgimiento o la permanencia de estas problemáticas educativas? Bueno, digamos que esas problemáticas educativas se relacionan, como decía anteriormente, están relacionadas directamente con la pobreza, la desigualdad, esa distribución de las oportunidades, la precariedad laboral, las dinámicas familiares que son complejas, son bastante complejas, ese acceso desigual al Internet, a las redes, a los dispositivos tecnológicos, todo el tema de la violencia, la discriminación y las diferencias culturales por supuesto territoriales. Entonces, desde esa perspectiva tenemos que Amartya Sen plantea que esa desigualdad no debe analizarse únicamente desde los ingresos, sino también desde esa capacidad real que tienen las personas para poder acceder y aprovechar las oportunidades. Así pues, entonces encontramos que la tecnología puede ampliar las posibilidades educativas, pero también puede profundizar esas desigualdades como en su acceso y el uso cuando no son equitativos. Ok. Bueno, Jeffer, tú como compañero de trabajo que conocemos el contexto en el que vivimos nosotros, pues obviamente yo tengo un punto de vista sobre ello. Me gustaría saber cuál es tu punto de vista. Ujú. La pregunta dice, en el contexto de la institución educativa donde usted se desempeña, ¿cuáles son las problemáticas que más afectan el aprendizaje y la permanencia de los estudiantes? Ok. Bueno, en el contexto institucional, pues una de las principales problemáticas es la vulnerabilidad socioeconómica de nuestras familias, ¿cierto? O de las numerosas familias que hay pues dentro de nuestro contexto. Eso, digamos, expresa o se ve expresado en las limitaciones para acceder a los recursos educativos, el tema de la conectividad, el tema, por ejemplo, de la consecución de los útiles escolares desde un nivel básico, teniendo en cuenta que precisamente conociendo todas esas dinámicas de nuestra comunidad,
lo que se exige, digamos, desde las instituciones educativas es algo muy básico y a veces esas cosas que son demasiado básicas se le dificulta de pronto a nuestra comunidad. También los espacios, cierto, que a veces no son adecuados para el proceso pues, de estudio de los chicos. Sabemos el contexto, por ejemplo, que por el que pasa nuestra institución, en el cual teníamos dos sedes y una de esas sedes por temas asociados pues, a toda la dificultad eh, de las lluvias y todo lo que ha venido sucediendo pues, y lo que sucede normalmente en Colombia, pues hubo que evacuar, digamos, a una población que teníamos en una de nuestras sedes, que fue la básica primaria. Y eso ha traído muchas complicaciones pues, en el proceso como tal. A eso también se suman pues las estructuras familiares que son disfuncionales, todo el tema de los conflictos intrafamiliares, el poco acompañamiento de algunos padres o cuidadores y esa tendencia pues de a delegar casi exclusivamente que toda la responsabilidad de la escuela, todo lo que tiene que ver con la formación académica, pues digamos que hay esa tendencia a delegar toda esa responsabilidad a la escuela y está también pues el tema social y emocional pues de los estudiantes. Ujú. También se presentan pues situaciones en las que muchos en nuestra comunidad, digamos los hermanos mayores, asumen esa responsabilidad de cuidadores o con los hermanos menores debido a que los padres trabajan la mayoría del tiempo, trabajan todo el día y eso también se ve reflejado en el tema pues, de la deserción, ¿cierto? Lo que puede limitar también el tiempo disponible que tiene el chico para estudiar. Y esas condiciones, por supuesto, junto con esa necesidad económica, esa desmotivación que le genera al estudiante y las dificultades socioemocionales, afectan, por supuesto, la asistencia, el rendimiento académico y la permanencia escolar. Y desde una perspectiva ecológica, tenemos que, por ejemplo, Bronfer Brenner nos plantea que eso permite comprender que el aprendizaje no depende exclusivamente del aula, sino que también depende de la interacción entre la familia, la escuela, la comunidad y las condiciones sociales mucho más amplias. Jeffer, sí, creo completamente que tienes muy buena lectura del contexto en el que trabajamos nosotros. Bueno, ¿cómo crees tú que impactan los fenómenos como la desigualdad social, la brecha digital, la desmotivación estudiantil y las dificultades socioemocionales en el desempeño académico de los estudiantes? Bueno, fundamentalmente, pues esos fenómenos generan desigualdad en las oportunidades de aprendizaje. Un estudiante que carece de conectividad debe asumir responsabilidades familiares o enfrenta conflictos socioemocionales, pues, cierto, no parte de esas mismas condiciones que otro Ujú. estudiante que tiene esa mayor estabilidad económica y familiar, ¿cierto? Entonces, aquí también hay un tema importante que es la desmotivación. Que puede disminuir, por supuesto, la participación y la persistencia de los estudiantes, mientras que esas dificultades socioemocionales afectan la atención, la autorregulación de los estudiantes, esa disposición que deben tener ellos para aprender. Y en ese sentido, la UNICEF, por ejemplo, señala que una de las problemáticas de salud mental que hay es que en este contexto, digamos, eso constituye un desafío importante para los adolescentes en América Latina y el Caribe. Ok, Jeffer. La siguiente pregunta dice, ¿de qué manera la participación de docentes estudiantiles, de docentes, estudiantes, familias y directivos puede contribuir a identificar y priorizar las necesidades más urgentes de una comunidad educativa? Adal, mira, la participación de los diferentes actores permite construir un diálogo situado y democrático, ¿cierto? Los docentes conocen, por supuesto, las dinámicas pedagógicas. Ese es el deber ser, digamos, esa es su experticia. Los estudiantes experimentan directamente esas barreras, las familias aportan información sobre las condiciones del hogar, los directivos poseen una visión institucional y administrativa. Entonces, digamos que en consonancia con todo eso, por ejemplo, tenemos que Freire plantea que ese diálogo, ¿cierto?, permite superar una visión vertical de la educación y convertir a los sujetos en participantes activos de la transformación de su realidad. La priorización debe surgir, por lo tanto, del análisis de las evidencias, la escucha de la comunidad y la construcción siempre debe ser colectiva. Digamos, esas soluciones a todas esas problemáticas debe ser un proceso colectivo. Correcto, me parece muy bien. ¿Qué papel desempeñan las políticas públicas educativas en la reducción de las desigualdades
y en la garantía de una educación inclusiva y de calidad. Bueno, sin lugar a dudas, las políticas públicas, digamos, tienen esa responsabilidad de garantizar el derecho a la educación mediante la financiación adecuada, todo lo que tiene que ver con la redistribución de los recursos, la formación docente, todo el proceso de atención a la diversidad, protección a las trayectorias escolares y todo el tema de la articulación entre la educación y las políticas sociales. Sin embargo, digamos que una política nacional requiere una adaptación territorial para poder responder a esas realidades concretas de cada comunidad, teniendo en cuenta que en muchos de los casos las realidades, digamos, de cada población, de cada lugar es distinta. Y tenemos que, por ejemplo, en Colombia, el decreto 1421 del 2017 establece esos principios de la educación inclusiva, la equidad, la participación, la diversidad y la eliminación de esas barreras de aprendizaje y participación. Bueno, Jeffer, haciendo como una reflexión final, vemos que las problemáticas en América Latina son similares, tanto en el Perú, en México, en Colombia, en Venezuela. Tenemos, por ejemplo, una gran desigualdad. Hay una brecha digital enorme. Por ejemplo, tú que conoces y vives en Colombia, sabes que no es lo mismo una educación en una parte rural que en una parte urbana. Obviamente en las partes rurales no hay cobertura de internet, no hay conexión. A duras penas a veces mandan un solo profesor. Ujú, A veces también el conflicto armado hace que la educación no llegue a mucha gente del campo tampoco. En la ciudad vemos también esa misma brecha digital dependiendo del barrio o del estrato que hay en las ciudades, ¿cierto? Además correcto. de eso también la apatía que presentan muchos estudiantes frente al proceso pedagógico, al Ujú. proceso académico. Los padres muy poco involucrados también en este proceso. Y creo que para que la educación llegue a feliz término, debemos unirnos todos los entes que somos protagonistas ahí. Primero que todo el Estado, que es el que invierte en educación. Si la inversión es pobre, obviamente no vamos a tener como una buena proyección de lo que se quiere. Además de eso, también los otros entes como los directivos, los docentes, los padres de familia, los mismos estudiantes, si no nos involucramos todos en esto, creo que no vamos a alcanzar las metas que nos hemos propuesto a inicio de año, que es una educación de calidad, una educación inclusiva, una educación de pronto que pueda tener no únicamente cobertura, sino también una exigencia y una calidad para que posteriormente pues se cumpla el objetivo de formar personas íntegras, personas con pensamiento crítico, personas que puedan tener habilidades y competencias en las habilidades que exige el siglo XXI, ¿cierto? Y que de esa forma puedan ellos aportarle a la sociedad en la que vivimos. Jeffer, tienes el micrófono apagado, pero no queda más sino agradecerte por aceptarme la invitación y ojalá pues las personas que vean en este video tengan de pronto como alguna referencia, si de pronto son de otros países, de México, de Perú o de Venezuela, que vean que las problemáticas en Latinoamérica son muy similares a las que pues podemos convivir nosotros a diario. Adal, totalmente de acuerdo. A ti, muchísimas gracias pues por la invitación y aquí estamos prestos para seguir apoyando y seguir adelante con esos procesos educativos. Bueno, un abrazo, compañero. Igualmente.